Bueno, pues estamos de vuelta. Hoy, todo el día, toda la tarde, ha sido el caso Fernando Paz, candidato número 1 de Vox en la lista de Albacete, tierra de magníficos quesos, como todo el mundo sabe, y de magníficas bases aéreas, y de una gente maravillosa, y también de André Martí y las brigadas internacionales. Todo se ha dicho, porque también ocurrió allí. Que se ha convertido en la bestia negra de la prensa de izquierdas. Le han llamado de todo, empezando por pseudohistoriador. Y a partir de ahí, pues, todo lo demás. Por ejemplo, ¿cómo lo presentaba El País? He aquí. Vox quiere llevar al Congreso a un pseudohistoriador negacionista y homófobo. Bien, yo creo que lo mejor que podemos hacer es preguntarle directamente a Fernando Paz pues sobre la calidad de estas imputaciones. ¿Qué es un pseudohistoriador? Que por cierto hay que escribirlo con P, ¿no? Porque con eso significa otra cosa, pero bueno. Lo que pasa es que, bueno, etimológicamente pseudo, que procede del griego, pues significa falso historiador. O sea que me está imputando el hecho de que no tengo la condición profesional de historiador, lo cual es la primera mentira del país. Tampoco es nada novedoso en ese diario, pero es una primera mentira. Pseudohistoriador. No sé lo que quiere decir, pero literalmente eso es lo que dice. Pseudohistoriador puede referirse tal vez a que la perspectiva que reflejas en tus libros no es la que se considera ortodoxa y canónica. Pues puede referirse a eso, pero para eso debería emplear otro tipo de expresión, creo yo, no la de pseudohistoriador. En cualquier caso, es siempre un poco lo mismo, ¿no? Siempre van a lo mismo y tratan, bueno, eso es lo que estamos en España en este momento, de imponer una serie de versiones en una serie de temas. Uno de ellos es la historia y todo el que se mueve ya sabemos lo que pasa. Libros de Fernando Paz que recordamos, por ejemplo, de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. En efecto. Era un libro fundamentalmente de hechos y de relatos, es decir, que no era un libro que pudieras considerar que por sus interpretaciones tenía... No tiene nada que ver con el tema del Holocausto en absoluto, ni nada parecido. Sí, el de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg, que por otra parte es un libro, hasta donde yo lo leí, objetivamente templado. Sí, es un libro en el que hablo del genocidio perpetrado en Europa, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en Europa del Este, contra las poblaciones judías, básicamente, y, en fin, el país se acoge al hecho de que, doy el dato, de que han muerto, asesinados, un mayor número de judíos por armas de fuego que por otros métodos, y bueno, se basan en eso para decir que eso es negacionismo, en fin, que venga Dios y lo vea, ¿no? Y lo más gracioso de todo esto... Esto es importante por lo siguiente, porque si yo no recuerdo mal, pero Carlos Esteban lo recuerda bien, en España eso es un delito. Sí, en España. Es decir, la negación expresa del Holocausto. A otros países europeos, creo que desde la reforma Belloc del Código Penal, poner en duda el Holocausto y otros genocidios, bueno, ahí, es un delito. Y por tanto están acusando de un delito. Si acusar falsamente de un delito es a su vez un delito de calumnia. No sé yo, en fin, pero podríais ahí tener una buena... Fernando Paz, tengo usted absoluta seguridad. ¿Fernando Paz ha negado el Holocausto en algún momento? No, jamás, en absoluto. Bien. Es decir, que negacionista, por tanto, vamos a la siguiente, homófobo. Homófobo es una trampa en sí mismo, porque juegan con el lenguaje tratando de que infiramos una cuestión. Todo aquel al que no le guste algo parece que necesariamente profesa la fobia contra ese algo. Y no, a ti te puede gustar no gustar una cosa y, sin embargo, ni temerlo ni odiarlo, que es lo que significa la fobia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar estamos hablando de actos, de hechos, no estamos hablando de personas, que es lo que han tratado, digamos, de sugerir y de insinuar. A este respecto, un señor que se llama Miki Núñez, que es representante de España en Eurovisión y que es, por otra parte, en fin, célebre por sus vinculaciones con el separatismo catalán, pero esto seguramente no forma parte de su repertorio artístico, ha escrito esto sobre Fernando Paz. Si fueras mi padre, sí que te llevaría al psicólogo. A propósito de esa frase tuya, dicha del gato al agua, si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología. Bueno, ¿esto es homofobia? Bueno, con respecto a lo segundo no puedo decir nada porque hoy están prohibidas ese tipo de terapias, con lo cual está prohibido incluso hablar de ellas gracias al gobierno de la señora Cifuentes en la Comunidad de Madrid, con lo cual no puedo pronunciarme al respecto. Y con respecto a lo otro, pues si yo tuviera un hijo con esa inclinación, naturalmente que trataría de procurar para mi hijo lo mejor, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando de los hijos de nadie, ni yo quiero que los hijos de nadie profesen ningún tipo de creencias ni nada parecido, sino estamos hablando de mi hijo. La pregunta
pregunta es si mi hijo tuviera esa tendencia. Y yo espero que se respete la libertad de que eduque a mi hijo, que por otro lado es un derecho constitucional, al modo en el que yo creo más oportuno. De la misma manera que yo no le digo a nadie cómo tiene que educar a sus hijos, espero que nadie me venga a mí a decir cómo tengo que educar al mío. Y sin embargo, hoy miles de personas han tratado de decirme cómo tengo que educar a mi hijo. Lo que es interesante a partir de estas situaciones... decir a sus padres cómo tenían que educarles. Lo que es interesante a partir de estas situaciones es que una vez señalado el blanco, todo disparo queda justificado. Por ejemplo, este que ha aparecido hoy en Hot Down. Vamos a verlo. Ahí estamos. Dice: aprovecho el día que es para insistir en que hay casos en los que hay que amputar de oficio para evitar que tipos así tengan a su cargo a criaturas indefensas. Amputar de oficio. A partir de aquí entramos ya en la escalada de la amenaza personal, claro. Quiere decir que no es un verbo inocente, amputar. No, y además, como, en fin, medios como Twitter pues se mueven, digamos, en la impunidad que produce el anonimato, pues efectivamente sí se han producido todo tipo de... Pero Jotdown no es anónimo, ¿eh? No, Jotdown no es anónimo. No, aprovecho para decir que los medios periodísticos que promueven estas cosas y que están difamando van a tener su respuesta en los tribunales, por supuesto, porque son acusaciones gravísimas, ¿no? De odiar a una serie de personas o de negar la realidad del genocidio, ¿no? Entonces, bueno, eso exige y demanda una acción ante los tribunales, claro. Como en buena parte de los trozos de intervenciones de Fernando Paz que han aparecido en la televisión, aparece una en la que estoy yo y estamos peleándonos por una agarrada que tuvimos sentados ahí sobre la cuestión gay, ¿te acuerdas? Que tuvimos una agarrada importante, que luego todo el mundo dice, se han peleado. No, estábamos discutiendo, no nos habíamos peleado, porque son dos cosas diferentes. Es decir, uno puede mantener una visión distinta a la de otro sobre un punto y no por eso declararse la guerra ni pedir que te amputen. Claro, que es donde estamos, en fin, en ese aprovecho para decir que seguimos pensando lo mismo cada uno de los dos y no por eso hemos dejado de ser amigos. Sí. Ni yo le considero a él, debo decir, un homófobo, aunque yo no comparta su posición sobre el asunto. Ni él a mí un homófilo, a pesar de que, claro, en fin, es que, bueno... Así debería ser. Resumen, y ya dejo a los miembros de la mesa hablar sobre la cuestión, porque terminamos lo que es la exposición informativa, lo que ha dicho Santiago Abascal al respecto, que ha venido a ser esto. Aviso a los medios y partidos que andan rastreando nuestras listas y escaneando a nuestros candidatos. No encontraréis ningún enemigo de España, ni ningún aliado de los enemigos de España. Tampoco encontraréis ni progres, ni comunistas, ni separatistas, ni miedosos. Cosa que, por otra parte, creo que no era preciso aclarar. Pero bueno, en fin, bien está. Fernando Paz se ha sentido, ¿cómo decir?, respaldado por Vox en toda esta ofensiva de hoy. Sí, completamente, absolutamente. Las imputaciones son tan, tengo que decirlo así, tan miserables y sobre todo tan falsas. Si me permites, mira, ha habido una concretamente de La Sexta, yo creo que hay que decirlo con su nombre, en la cual me han hecho la jugada de Poncio Pilatos. Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, como todos sabemos, ¿no? Si uno lee el credo de determinada manera, resulta que es así. Claro, si le quitas lo que viene antes, pues eso es lo que pasó con Poncio Pilato. Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, es verdad, sí, señor. Me han hecho la de Poncio Pilato. No han entendido esto. Sí, cuando recitamos el credo, yo creo que sí, pero en fin, cuando recitamos el credo, al recitarlo, llega un momento en que decimos padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Se refiere a Jesucristo, obviamente, dice, fue crucificado, muerto y sepultado. Bueno, pues si quitas lo primero de padeció bajo el poder de y dejas Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Exactamente esto es lo que ha hecho La Sexta. Yo hablaba en una entrevista que me hizo Javi Torres, por cierto, Javier Torres, que trabaja en Intereconomía, cuando en aquel momento estaba trabajando en Actual, me hizo una entrevista sobre el libro que acaba de publicar de Nuremberg. Y en esa entrevista lo que yo decía es que si prescindimos de la base del derecho natural, que fue la base que se utilizó en Nuremberg, precisamente para enjuiciar a los criminales de guerra alemanes, si prescindimos de esa base, entonces hay que rehabilitar a los nazis. Bueno, lo que me han hecho es que me han quitado lo primero y me han dicho que yo digo que hay que rehabilitar a los nazis. Pero esto lo ha hecho La Sexta, lo ha hecho hoy y lo ha hecho en repetidos programas a lo largo de... Cosa que es muy importante explicar, claro. Impresionante, que yo que esperaba, francamente, una ofensiva, hasta este grado de abyección no la esperaba. Esto es importante explicarlo desde un punto de vista, digamos, profesional, porque a mí me parece que toda crítica está justificada. Sí, en fin, se mantiene dentro de unas... Pero mentir no, claro. Mentir no. Y esto seguramente hay que explicarlo porque es importante en la medida en que pueda acabar efectivamente en tribunales.
la posición de Fernando Paz es la siguiente: ateniéndose solo al derecho positivo, aquella gente que actuó cumpliendo la ley vigente, Exacto. es decir, matando en nombre de la ley vigente, no podrían ser condenados. Es que eso no valió en Nuremberg. Eso es lo que se impugnó en Nuremberg. Dijo, usted cumplió la ley, usted cumplió las órdenes de sus superiores, pero eso no está justificado y no hay otra impugnación de eso más que a través de la ley natural, que fue lo que se utilizó para precisamente en aquella coyuntura, ¿no? Evidentemente, de ahí a decir... Hemos dicho, bueno, muy estudiado además. Señores, Yo creo que lo hemos dicho aquí tantas veces que nos podemos poner como nos pongamos con el tema de la ley positiva, pero si te olvidas de la ley natural, las leyes positivas, con las leyes positivas pasan cosas como las que pasaron en Alemania. Claro. Tuvieron que recurrir a la ley natural quienes la habían rechazado antes, quienes desde prácticamente la Revolución Francesa tratan de convencernos de que las leyes positivas y los derechos individuales proceden de un Estado maravilloso y magnánimo que te los otorga. Y no es así. Los derechos individuales son derechos inherentes a la dignidad del hombre, porque el hombre es digno por el hecho de ser hombre, no por el hecho de formar parte de una sociedad o de un Estado. Bueno, eso que es evidente y que, bueno, es evidente para quien haya leído alguna línea en algún libro, pues para muchos de los que hacen periodismo hoy en otras cadenas, pues resulta muy difícil de entender, y yo puedo comprender que no puedan entenderlo, pero ellos saben muy bien que cuando atacan así a una persona como Fernando, que es un hombre de bien, un hombre bueno, y además un hombre serio y un historiador de primera división, pero cuando le atacan así ad hominem, le están poniendo en una diana. Y saben lo que hacen. Como no pueden destruir las ideas, quieren destruir a las personas. En esta casa llevamos sufriendo eso muchísimos años. Esa es una técnica comunista bien conocida. Entonces, eso es lo que estamos padeciendo y la gente lo tiene que saber, que esta gente funciona así. Pero no esperen ustedes que haya políticos de partidos de derechas que salgan a defender a un hombre como Fernando Paz. No lo van a hacer, porque el coraje ciudadano, personal y político para comportarse como él lo tiene muy poca gente. En esta casa lo tienen muchos, y por eso esta casa, hoy es Fernando Paz, pero Eduardo lo ha sido en algunas ocasiones, y otras personas de esta casa se convierten sistemáticamente en muñecos para el pim pam pum, de quien no cree ni en la democracia, ni en la verdad, ni en la justicia, ni en nada parecido. Pero yo no estoy de acuerdo eso de que no haya ningún partido de derecha que vaya a defender a Fernando. Concretamente, el único partido de derecha ya lo está defendiendo. Es que no hay otro partido de derecha en España. Es decir, que lo que hay está a la izquierda y luego una especie de lacayo que sirve a la izquierda consagrando todo lo que la izquierda va inventando. Porque, como el propio Fernando ha recordado, pues esas leyes tan maravillosas de género que impiden incluso hablar o pronunciarse sobre determinadas terapias, pues la ha puesto el PP. Quiere decir que lo que estamos viendo aquí ahora, y por lo que está aquí Fernando, y por lo que Fernando está siendo atacado de una manera absolutamente baja y rastrera, de la peor forma que recuerdo en bastante tiempo, es precisamente por eso, porque por primera vez va a haber o existe la posibilidad de que haya un partido de derecha en España. Esa es la razón. José Ramón García Hernández. Lo primero para Carlos Esteban, porque estás cometiendo el mismo error de lo que tú estás acusando a la gente que acusa a Fernando Paz, que es de repartir carnet de tú eres de derechas, tú eres de izquierdas. No, estoy acogiendo lo que ha dicho antes. Yo creo estoy acogiendo lo que ha dicho antes José. Exactamente lo mismo que estamos criticando en esta mesa. Exactamente lo mismo que estamos haciendo en esta mesa. Solamente opinar. Todo lo contrario, has decidido decir tú quién es qué o qué es qué. Exactamente, eso se llama opinión. No, bueno, eso es diferente, eso es etiquetar. Claro, naturalmente, vamos a etiquetar todo el rato. No está sufriendo Fernando. Y ahora, es lo que hacen las personas. Ahora, Carlos, si me dejas, termino un argumento. Y el argumento que quiero dar, y pues fíjate, a lo mejor suena algo mucho más político, es un análisis muy político y que yo llevo mucho tiempo observando, tanto en mi pequeña circunscripción como es Ávila, pero a nivel más general. Nos despertamos un día todos, Vox llevaba mucho tiempo en el espectro político español, y nos despertamos un día a raíz de la campaña de las andaluzas sabiendo que Vox era de extrema derecha. Pues no es de extrema derecha, es una táctica perfectamente orquestada desde el Partido Socialista, con muchísimo dinero en todos los medios de comunicación, para centrar a un Partido Socialista que ha pactado con independentistas, con los podemitas y con los filoetarras. Entonces ahora yo, Fernando, esto es mi interpretación, y yo diré lo que estoy viendo en Ávila también.
¿Qué es lo que está pasando contigo? Y creo que eres un epítome. Y por eso te van a seguir dando. O sea, que yo, anímate. Tengo la seguridad. Anímate, no veas mucho esas cosas tóxicas. Pero lo que quieren hacer contigo, y precisamente en un sitio como Albacete, es precisamente descartarte, porque seguro que en los análisis del famoso Iván Redondo saben que si te escoran a ti, el PSOE sube un escaño. Y por eso en ese análisis les habrás tocado. Siento decirte que probablemente, claro, la gente que estamos mucho tiempo en política sabemos que la gente se convierte en instrumental para ellos. No, haces fenomenal estas cosas. Cuando el país te dedica 3 adjetivos seguidos, ya les debe haber costado, porque es que les cuesta poner 3 adjetivos seguidos. Así que mucho ánimo. Y yo, pues en ese sentido, que sepas que es que esto es la política. En Podemos Ávila, la alcaldesa, ¿te acuerdas que vimos? Bienvenido al club. Claro, es que vas a recibes muchas veces y no sabes por qué recibes. Y otras veces das y no sabes por qué das, también es verdad. Pero mira, en Podemos Ávila, ¿os acordáis que hemos estado hablando de la candidata alcaldesa de Podemos que asesinó a su marido? Pues lo mismo, ¿qué está buscando el PSOE en Ávila? La alcaldesa de Podemos les da exactamente igual, es que nadie vote a Podemos en Ávila para que el PSOE pueda tener. Y estas elecciones que van de esto, que van del último escaño, por eso hay tanto llamamiento al voto útil, por eso lo vamos a oír hasta... Es porque ahí todos estos señores, y sobre todo el famosísimo Iván Redondo y su equipo, que ya 9 meses trabajando con dinero público para montar sus elecciones, estoy seguro que en Albacete piensan que si te escoran, hacen que el voto vaya para el PSOE. Sí, Miguel Ángel. ¿Te dan ganas de ir a Albacete a ver si rascas algo? Bueno, yo en primer lugar, pues yo, Joserra, con todo el cariño ya sabes que te tengo. Iván Redondo no es del Partido Socialista. Iván Redondo no es del Partido Socialista y sí es una persona que está trabajando en el gobierno de España. Es posible que esto del último escaño, que no tiene, yo no sé si tiene mucho que ver con el tema de Fernando, pero yo quiero contestar también a esta última intervención, si me permitís. Es posible que tenga algo que ver. En todo caso, el último escaño, en este caso yo creo que quien más se lo está jugando, y lo sabéis, es en el tema de Vox y el Partido Popular, que dependiendo cómo en ciertas circunscripciones, en las de 3 y en las de 5 escaños, se está jugando bastante el alpiste esto. Pero entrando directamente, para no irme por las ramas, entrando directamente en Fernando, ¿no? Que además yo le conozco y he tenido la suerte de debatir con él, porque en fin, tiene un carácter indómito y tiene suele cuestionar afirmaciones generalmente aceptadas, ¿no? Y yo he tenido ocasión de discutir con él sobre cosas que no hemos estado de acuerdo. Por ejemplo, no hemos compartido ideas sobre el franquismo, hemos discutido tú y yo sobre la homosexualidad, no solamente con Esparza, sino que tú y yo también hemos compartido. Yo no comparto las ideas que tú estás diciendo, pero fíjate, cuando hoy estaba escuchando eso que se ha puesto, a mí sí que es verdad que me ha extrañado y he pensado que aquí faltaba algo. Eso que has comentado, porque además lo del juicio de Nuremberg es algo que se estudia en la carrera, es una cosa de las que se suele estudiar. Yo no sé si allá darán esas asignaturas de Derecho Natural, pero antes las daban. Y el juicio de Nuremberg es un buen ejemplo para poder estudiar lo que es el derecho positivo y lo que es el derecho natural, ¿no? de las cosas. Quizá yo, como más positivista que don Julio, pues yo creo en lo contrario, ¿no? Yo creo que el positivismo no llevado hacia sus últimas consecuencias, pero en lo del derecho natural, pues yo creo que se puede llegar a ciertos errores. Pero a mí me ha faltado eso cuando lo estabas hablando, porque digo, ¿cómo va a defender precisamente Fernando? ¿Cómo va a defender el positivismo? No me cuadraba, porque conozco... Perdona, no. Que me ha sorprendido... No, pero perdona, que me ha sorprendido porque conozco la idea, como las ideas de Fernando, me ha sorprendido que Fernando fuera el que defendiera el positivismo, que era un poco lo que salía en el íter, ¿no? de toda la noticia. Y me ha sorprendido y digo, no puede ser. Y efectivamente te creo ahora cuando dices que faltaba lo del medio, que tenía que ser, porque si no, ¿qué sentido tiene el decir esas cosas cuando tú estabas convencido que defendías el derecho natural? ¿No? Antes de dar la palabra a Eduardo García Serrano, yo me quedo con 2 esdrújulas. Epítome indómito. Eres un epítome
Catherine indómito, Fernando Paz. Vaya, nivel hay aquí. Catherine indómito. Conmigo hemos discutido y además a veces muy seriamente hemos salido incluso enfadados un poco y luego nos hemos... Pero algo que te quiero plantear aparte de la esdrújula y es lo siguiente. Una de las acusaciones, también se ha visto hoy en todas las cadenas que se han empleado la cosa, es la de tu participación, o mejor dicho, tu presencia en foros de ultraderecha, como conferenciante. Y me gustaría que sobre eso dijeras algo también. Pues efectivamente, también me lo han sacado, sí, cómo no. Concretamente en dos ocasiones, que dista mucho de la información que se ha dado, creo que ha sido también La Sexta que ha dicho que soy habitual participante, sí, es verdad, por si claro. hacer una cosa 2 veces en la vida, ser algo habitual de algo, en fin. Bien, pues efectivamente, en una ocasión, hablando de ideología de género, en Alianza Nacional, me parece, y fui a hablar efectivamente de eso, como he dado charlas y conferencias de eso en distintos cursos, en parroquias, en casas particulares, y como he estado también, por ejemplo, en Foro Apache, dirigido por Pablo Iglesias, y he estado en Eso me lo han sacado hoy, mira. 3 o 4 ocasiones hablando de temas además muy light, así como la monarquía, la iglesia y el fascismo, me parece que era... Es usted un habitual, si ha estado 3 veces. Que ha estado 3 veces, y 2 soy habitual de la ultraderecha, creo que debo ser habitual de Hispal TV. De los comunistas. Claro, y del podemismo. O sea, es una cosa que no se sostiene, es una manipulación tan burda y tan elemental. En fin, yo voy a donde me llaman, siempre que sean organizaciones y asociaciones obviamente legales. Y naturalmente que voy allí, concretamente en el tema de ideología de género, donde por supuesto que no doy mi brazo a torcer, porque creo que es el tema de nuestro tiempo, y voy predicando allá por donde me llamen. Oye, Naturalmente que sí. a mí me gustaría un día que discutiéramos sobre lo de crecer y multiplicaos, porque la visión sacra, ¿eh? Un día a ver si tenemos ocasión de poderlo discutir, porque eso baña bastante todo el íter y todo el camino que tú vas marcando con estas cosas. Magnífico tema para un especial de Horcajo, pero eso no es, hoy no es ese día. Eduardo. Sí, ¿no? Oye, pero que no coincidimos, pero oye, pero... Quedaba pendiente Eduardo García Serrano sobre la cuestión. Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho Julio Ariza sobre Fernando Paz y además lo enfatizo. Para mí hablar de Fernando Paz es caer en el ternurismo y no quiero que esto pues caiga en el ternurismo por mi parte, ¿no? Yo a Fernando Paz le quiero muchísimo, además de admirarle todavía más de lo que le quiero. He trabajado mucho tiempo con él. Hacemos juntos un programa que tiene un seguimiento en esta casa enorme, que es Leer por Leer. A mí me para muchísima gente por la calle para hablarme de los libros de Homo Leyens que Fernando Paz y yo comentamos habitualmente en esta casa, también contigo, con Kiko Méndez Monasterio, en alguna que otra ocasión también, etc. Bien. Fernando Paz es un intelectual, como yo lo presento siempre en Leer por Leer, de los que quedan pocos, porque la palabra intelectual y el concepto valor, entendido como valentía, generalmente son antitéticos, no suelen ir unidos. En Fernando Paz, el valor, la valentía y el nivel intelectual son indisolubles, y lo ha demostrado en infinidad de ocasiones. Fernando Paz es un intelectual al modo que Nietzsche lo reclamaba. El intelectual debe estar acampado siempre en las laderas del Vesubio para estar en permanente ebullición cuestionándolo todo. Por eso decía Miguel Ángel que tiene el valor, Fernando Paz, de cuestionar verdades admitidas por todos. No son verdades, son mentiras de consenso. Son mentiras de consenso jaleadas por esos medios de comunicación que señalaba muy bien Julio Ariza y que la gente pues las ha digerido como las trágalas del siglo XIX. Y cuando alguien como Fernando Paz se levanta y señala que el rey va desnudo, por ejemplo, que las leyes LGTBI son una atrocidad, que la ideología de género es una atrocidad, que descompone y disuelve la familia y por lo tanto la sociedad, pues entonces resulta que Fernando Paz, para El País, La Sexta y toda esta tropa de medios de comunicación subvencionados con el dinero de todos los españoles, pues es poco más o menos que un monstruo. Y bueno, Fernando Paz no es un monstruo. Pero si yo lo que es un digo, tipo lo que digo es que verdaderamente cuando tú cuestionas generalidades, un hombre de un valor, polemizas, ¿no? De un valor de los que hay muy pocos en España y de un nivel intelectual pues que también hay muy poquitos, excepto en esta casa, porque están todos en esta casa. Los otros intelectuales son como ese sujeto cuyo nombre está muy cercano a la Arcada, que es Arcadia Espada. Esos son los intelectuales admitidos por el sistema.
Los intelectuales que dan arcadas como Arcadia Espada. Bueno, Fernando Paz es un intelectual lleno de valor, de valentía personal y además al modo de Nietzsche. Está en permanente ebullición, cuestionándolo todo, que es lo que tiene que hacer un intelectual, con 4 verdades trascendentes, permanentes. Yo no estoy de acuerdo con sus verdades. El que está en ebullición soy yo, porque le he prometido a Fernando Paz que a y media se podía marchar porque tiene un montón de trabajo. Así que tiene Julio Ariza un minuto para decir lo que quiera y luego Fernando Paz Yo lo que para quiero decir adiós. es que tienes que decirnos qué libros tenemos que leer tuyos. Que nos digas los títulos, la editorial y que la gente de sentido común y que quiera estar bien informada y bien formada, yo le animo a que compre todos tus libros. Y además, aprovechando que la izquierda te quiere hacer la campaña en Albacete, pues oye, muchísimas gracias, queridos medios, camaradas, colegas, seguid haciendo la campaña a Fernando, que sin duda alguna va a sacar no el 1, es decir, deberías tener 2 escaños en Albacete. ¿Cuál es el último libro? Entonces, ¿qué libros La tienen? neutralidad de Franco. La neutralidad de Franco. Es un estudio sobre la política exterior española entre el año 39 y 43 y la posición de Franco, bueno, que justifica esa evolución o ese posicionamiento de la política exterior española. La verdad es que has tenido bastante buena acogida. O sea, la neutralidad de Franco, el libro... Tú no vuelves a publicar con otra editorial, macho. El segundo es Nuremberg. El penúltimo es el del juicio de Nuremberg. Sí, se llama así, juicio- Nuremberg, juicio al nazismo. Nuremberg, juicio al nazismo. Bueno, pues ya saben ustedes lo que tienen que hacer mañana por la mañana. Yo, desde luego, mañana voy a comprar tus 2 libros, Fernando, para que se queden contentos en la 6ª y la 4 y la 5 y la 8 y la 18. Muchas gracias. Fernando Paz. Pues nada, que haya mucha suerte, en fin. Un placer. Y coraza para el asunto. Y cada vez que haya que polemizar sobre Fernando Paz, que mejor que aquí, que nos conocemos todos. Fernando, muchísimas Va a seguir gracias. viniendo, ¿no? Aquí Por a las supuesto. tertulias. No, hombre, délo por descontado. Y podremos grabarle un mitin suyo en Albacete. También, Porque va a tener también. usted un éxito en los mítines que no le quiero ni contar. Vamos allá a vender libros todos.